Ya, gracias. Se me había olvidado. En una economía capitalista, ¿quién cree usted el dueño de las tierras, las empresas, los bienes, ¿El etcétera? privado? Los agentes privados. Los individuos. Y en una economía mixta es la que trata de rescatar lo mejor de estas dos que percibimos como contrapuestas y que la gran mayoría de los países del mundo tienden a esto. ¿Qué les dice el juicio? Mitad Estado, mitad privado. No sé si mitad, pero ambos. ¿Sería algo así como una empresa privada financiada por el Estado? No necesariamente. Hay actividades que van a estar en manos del Estado y otras, las más, van a estar en manos de los agentes privados. Seguridad nacional, alumbrado público, mantención de carreteras, puentes, etcétera. ¿Quién lo deberá realizar quizás? Educación, salud, el Estado. Pero la producción de pan, de zapatos, de camisas, de computadores, de autos, ¿quién debiera llevarlo a cabo? El privado, porque es un mejor administrador de recursos. Lamentablemente la empírica sí lo muestra. Bien, otro atributo relevante. ¿Quién creen ustedes el tomador de decisiones? Y entiendan por tomador de decisiones quién determina, quién trata de resolver el problema económico, el qué, el cómo y el para quién en una planificada. ¿Quién decide cómo se van a vestir, cuánto van a comer, cuánto deben estudiar, cuánto deben trabajar, etcétera? ¿De nuevo sería el Estado? Obvio. En una capitalista. Los privados. Y en una mixta. De nuevo sería parte de uno y parte de otro. Exactamente. El objetivo de las empresas en una u otra, ¿cuál creen ustedes puede ser? Bueno, puede que todavía esto no lo conozcan. En una economía capitalista el lucro. En una economía centralmente planificada el bienestar social. Y en una mixta. ¿Aló, me escuchan, niños? Sí, profe. Sí, profe. Ya, pues, No dependería de la empresa si está obvio, privatizado o no. obvio. Por lo tanto, ¿cuál? ¿Cuál de estos dos objetivos perseguirá? O ambos. 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 Habrán empresas estatales, pero habrán otras tantas, la mayoría que son empresas privadas. Por lo tanto, por una parte se persigue el bienestar social y por otra el lucro. Pero nunca olviden lo siguiente, cuidado, porque hay alguna gente en nuestro país asociadas a alguna manito, todos tenemos dos manos, o la mayoría tenemos dos manos, asociados a una manito han tratado de demonizar el lucro. Cuidado. Para que una empresa gane plata, ¿qué tiene que hacer? Vender. Vender. Si es que vende, ¿por qué vende? Le pregunto yo. Para poder enriquecerse. Sí, pero ¿por qué vende? Satisfacer necesidades. Entonces, Para reinvertir. no, es lo que ha dicho el compañero.
Una empresa vende porque hay gente que compra, y si esa gente compra, ¿qué está ocurriendo? ¿Satisface o no necesidades? Sí satisface las necesidades. Por lo tanto, nunca olviden eso, a pesar de que, reitero, hay gente que lo ha tratado de demonizar el concepto de lucro. Nunca olviden que para que una empresa pueda lucrar es porque está generando ingresos. Y si genera ingresos es porque hay gente que le compra lo que la empresa vende. Y si la empresa vende y hay otro que compra, ese que compra lo hace porque pretende satisfacer necesidades. Por lo tanto, propende o no al bienestar social. ¿Tiende o no al Sí. bienestar social? Sí, Sí, porque está Lo asociando hace. las necesidades. correcto. Entonces, cuidado con lo que gente de una de las dos manitos ha tratado de vender. De vender, entre comillas, como concepto. Bien. Y estos dos últimos conceptos, el costo social y la velocidad de desarrollo, lo voy a explicar con este monito. La curva vista desde el origen cóncava, esta, que quizás la debía haber hecho de otro color, esta curvita roja, es un símil, sin serlo, pero es un símil a la frontera de posibilidades de producción que hemos visto. ¿Me siguen hasta ahí? Pero es la gran frontera de posibilidades de utilidad. ¿Y qué es lo que es la gran frontera de posibilidades de utilidad? Aquella que determina el bienestar de los consumidores, producto de que están consumiendo determinados bienes y servicios. ¿Me siguen hasta ahí? Es un símil en la curva de transformación. Tiene las mismas características que hemos descrito el otro día. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en general? Y todo lo mismo, si pasa lo mismo. En estos puntos interiores, lo que está ocurriendo es que son puntos factibles, pero no óptimos. ¿Y por qué? Porque cualquier sistema, ese o aquel, lo que pretenden es llegar a este punto mágico, que es el óptimo. Omega SOC representa el bienestar social. Bienestar social, es decir, de la gente, a eso me refiero. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, ¿qué es lo que ocurre? En general, las economías centralmente planificadas pretenden llegar bueno, aquí hay una cuestión que me juego a quien lo entienden. En la medida que yo me alejo del origen, en la medida que me alejo del origen, el bienestar social es mayor o menor. ¿Qué les dice el juicio? Mayor, Ah, mayor, mayor, ya. Entonces, cualquiera de los sistemas de organización trata de llegar a este punto mágico, que dada la gran frontera de posibilidades de utilidad, el nivel más alejado que podríamos tener de bienestar social queda de manifiesto por esta función omega SOC A, y sería ese punto M, punto mágico. Economías capitalistas parten de estos puntos. Perdón, economías centralmente planificadas. Economías capitalistas parten de ahí, buscando el mismo punto. El objetivo es lo que les dije el otro día. La economía tiene carácter orientador de la política, sirve en cualquier tipo de organización. El análisis económico es siempre válido. Los que llegan o podrían llegar a cometer errores no es el modelo, son las personas que toman las decisiones. Y aquí hagan el correlato perfecto con la frontera de posibilidades de utilidad, de producción. En este punto, ¿usted cree que se estaría aprovechando la totalidad de los recursos existentes en la economía en ese minuto? ¿En este punto 1? No. No. ¿En el punto 2? Sí. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, eso es lo que vamos a entender por el concepto del costo social, no desde otra óptica, desde la óptica del desaprovechamiento de recursos. En general, las economías centralmente planificadas persiguen encontrar este punto a partir, aun cuando la empírica nos muestra lo contrario, basta mirar Venezuela y Argentina, pero bueno,
o Cuba, pero tratan de encontrar este punto mágico a partir de puntos como el 2, en el cual el costo social en términos comparativos, porque aquí no puedo hablar en términos absolutos, es bajo. ¿Qué significa que sea bajo? Que hay un bajo desempleo de recursos. Mientras que en puntos como el 1, que es de donde parten al inicio las capitalistas, ciertamente el costo social, ¿cómo creen ustedes será en términos comparativos? ¿Alto o bajo? Entendiendo por desempleo de recursos, reitero. En comparación al punto 2, acá será alto o bajo el desempleo, dado que no estamos en la frontera. Alto. Alto. Y en una economía mixta le vamos a poner moderado. Está entre los dos. Ni tan alto ni tan bajo. Pero eso también pega o limita esto, que es la velocidad de desarrollo. La velocidad o el tiempo que demoraríamos en superar la pobreza. Y que justamente son en contrario. Acá, que ya lo hemos visto el otro día en la frontera de posibilidades de producción, cuando el desempleo de recursos es alto, la gente, y en particular la mano de obra, que es el que más preocupa, la gente tiende o no a capacitarse, cree usted, a mejorar su experticia. ¿Qué les dice el juicio? Cuando hay Que sí tiende a gente capacitar. cuando hay poquita gente que tiene pega, usted va a encontrar una pega y desplazar a alguien, ¿qué tiene que hacer? Capacitarse. Y que están ustedes viviendo el fenómeno, ustedes están estudiando, ¿por qué? Porque quieren capacitarse. ¿Qué es lo que quieren el día de mañana? Encontrar un trabajo. En la medida, piense, usted hoy día entrando al mercado laboral, va a ser muy o poco eficiente, a priori. A priori. ¿Poco eficiente? Poco. Cuando usted sea ingeniero, va a ser más o menos eficiente, Mucho más. mucho más. Por lo tanto, ¿qué tiende a ocurrir con la sociedad que se perfecciona y capacita? ¿Qué pasa con las técnicas productivas? ¿Qué pasa con la experticia de los recursos, cree usted? Aumentan. Aumenta. Por lo tanto, si bien el costo social es alto, la velocidad de desarrollo es alta. Por el contrario, en una economía como esta, piense usted que lo hemos visto en Cuba. En Cuba, todos tienen profesión, todos eventualmente tienen trabajo, pero ese trabajo es bien o mal remunerado, cree usted. Supongo que han escuchado o han leído noticias alguna vez en su vida. Mal. ¿Cuánto creen ustedes debe andar el sueldo promedio en Cuba? Alrededor de $25 mensuales. $25 mensuales son aproximadamente en Chile 20 luquitas. Entonces, claro, toda la gallá que quiere puede tener un trabajo, pero ciertamente, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Se anquilosan los sistemas productivos. Y hemos visto, no sé si han visto documentales, han visto alguna película de Cuba hoy día, es como estar en los años 60, en términos del desarrollo. La velocidad es, y para allá va Cuba y Argentina. Y ojalá que no nosotros. Pero bueno, eso dependerá. La velocidad de desarrollo es lenta. O rápido, ahí si quiere le ponen lento, rápido. Lento. Lo vimos cuando se desmembró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la perestroika, el estado de técnica, el nivel de las técnicas productivas de las empresas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un espanto, muy distinto a lo que es hoy día, por ejemplo, Rusia.
muy, muy distinto. Todavía tenían televisores a tubo, estaban con un análisis de desarrollo tecnológico realmente calamitoso. La velocidad de desarrollo tiende a ser muy lenta. Y en una mixta, ni lo uno ni lo otro, moderado. Habrá un cierto nivel de desempleo de recursos, pero también la velocidad de desarrollo tiene un nivel bastante adecuado. Pero reitero, se tiende, y en teoría, cualquiera de los sistemas económicos trata de encontrar el punto de más alto bienestar social, que sería este punto que yo tengo aquí en este monicaco. Pero hay que tener claro cuál es o qué es lo que va a impactar en términos del costo social y de la velocidad de desarrollo. Y ahí hay que decidir, bueno, se crecerá a tasas significativas y se tratará de mejorar el nivel de redistribución de la riqueza, ojalá con intervención del gobierno, y ahí hablo del gobierno, el gobierno de turno en particular, que deben ser políticas de Estado, pero es otro tema. Mientras no entendamos y siempre estemos partiendo de cero cuando hay cambio de gobierno, estamos mal. Deberá ser una política de Estado, no de gobierno, el propender al máximo bienestar social. Bueno, hay que decidir cuánto de lo uno, cuánto de lo otro. Es decir, a mí, y aquí hablo a título personal, una respuesta como la que dio Fernández, el presidente de nuestro país vecino, con el que siempre tenemos problemas por el fútbol por lo menos, dijo, prefiero que todos seamos más pobres pero más iguales. No sé si a alguien le puede gustar algo como eso. Yo creo que no es el sentido de la vida. Ojalá todos fuésemos bastante más iguales, pero con un nivel de poder satisfacer nuestras necesidades a un buen nivel. Y eso significa en el fondo incrementar la riqueza. Y para incrementar la riqueza, el desarrollo tiene que ser rápido. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? Sí, profesor. Dígame. Profesor, entonces igual, pese a que ambos, bueno, el de la central planificada baja y la capital la sube, ambos pretenden hacer un movimiento óptimo parcial, ¿cierto? Sí, claro. Ambos pretenden llegar al punto mágico. Unos partiendo como este tipo de puntos muy cercanos a la frontera, en el cual el costo social es bajo, pero la velocidad es lenta. Y otros, al inicio, con un alto costo social y con una velocidad de desarrollo también rápida. Lo hemos visto, Finlandia, Alemania, algunos otros países, sobre todo europeos, han partido de puntos como estos y están tendiendo rápidamente a ¿quién? Cuba, Argentina, Venezuela. Están ahí entrampados. Basta ver qué es lo que pasa con las tarjetas de racionamiento, pero bueno. Y por último, niño, la adopción de un sistema, cualquiera sea, yo no estoy diciendo que uno es mejor que otro, aquí le estoy diciendo ambos tienen el mismo objetivo, ambos, los dos contrapuestos, digo, persiguen el mismo objetivo, que es llegar al punto mágico, al óptimo. Los instrumentos y las herramientas que va a emplear cada uno son distintas. Pero esto también tiene que ver con las libertades. Yo me he mandado 27.000 millones de condoros en mi vida. ¿Qué significa eso? He errado en mi toma de decisiones. Pero yo quiero equivocarme. Como loco, la pasó así como... Apague el micrófono, mi niña. Yo, porque esto tiene que ver con la libertad, con la ética. Yo prefiero equivocarme, pero tomar yo las decisiones. No que me digan cuánto debo comer, qué debo comer, cómo me debo vestir, cómo debo andar, nada. Aunque me equivoque, prefiero hacerlo yo. Y eso tiene que ver con la ética y la libertad del ser humano. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí está todo dispuesto. Usted solo se convierte en una maquinita que va a pasar todos los días iguales durante toda su vida y no va a poder surgir. No va a poder ser reconocido por algunos atributos por otros. Estábamos en el caso extremo. Y es lo mismo que este otro.
hay cuestiones que yo requiero que me digan. Es decir, yo no puedo llegar y pegarle un balazo a una persona. Y eso tiene que ver con que, si usted lo ve en el término más, sentido más puro, yo no soy libre de llegar y matar a alguien. Tengo que cumplir unas ciertas normas. Las hay. Ninguno de estos existe en términos, o existirá, o existió en términos 100% puros. Esto lo asociábamos a Estados Unidos, de Norteamérica. Pero, por ejemplo, el ejército, entre comillas, ¿quién era el propietario del ejército en Estados Unidos? El Estado. Esto en términos puros, al 100% es imposible, lo mismo que esto otro. Pero subyace detrás el concepto de la libertad y la ética, entonces, la ética del ser humano. Bien. Entonces esto es como un resumen de lo que van a leer en términos de los distintos sistemas de organización. Y vamos a lo último de la unidad número 1, que es esto, que son los beneficios del intercambio, que tenían que ver con el principio 5. ¿Aló, me están escuchando? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Ya, léanme la lámina, el parrafito que aparece al principio. Lean el parrafito. Miren, ustedes, como último corolario de lo anterior, en este caso, si estuviésemos en un sistema absolutamente regulado, eso significa centralmente planificado, por ejemplo, usted debió estar obligado a entrar a clase. Debió estar obligado. Pero resulta que, no sé, usted tiene el papá que está enfermito con COVID y lo tuvo que atender. Y el caballero se sintió mal toda la noche. Y usted pasó la noche en vela, por lo tanto le dieron las 6, las 7 de la mañana y está realmente cansado y quiere dormir. Es válido que lo haga. Usted es el que mejor puede determinar su costo de oportunidad. No porque existe una norma, usted debiera estar obligado a entrar a la clase. No, decida usted si entra o no entra. Como de los 51 alumnos que tenemos en el curso, hay 35, hay 16 que decidieron no entrar. Decisión de ellos. Ellos verán dónde le aprieta el zapato. Y eso tiene que ver con la libertad y la concepción de los sistemas. Bien, ¿leyeron el primer párrafo? Niños, Sí, profesor. Sí, profe. listo, vamos. Entonces vamos a suponer una economía utópica en el cual solo hay dos sujetos, un campesino y un ganadero. Ambos se dedican a la producción de papas y carne. Ambos trabajan una jornada laboral de 8 horas al día. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. listo. Vean las tablitas que aparecen abajo. Si la observan, ciertamente pueden identificar cuál es el recurso escaso o limitativo para estos dos individuos. ¿Cuál es el recurso limitado? ¿El tiempo? El tiempo. Listo. Entonces nos dicen tiempo en minutos destinado a la producción de 1 kilo del bien. El campesino demora 60 minutos en producir 1 kilo de papa. 15, perdón, de carne digo. Y 15 minutos en producir 1 kilo de papa. El ganadero, 20 minutos en producir 1 kilo de carne. Y 10 minutos en producir 1 kilo de papa. ¿Hay dudas? ¿Niños? No. No. Entonces, estos son los tiempos, que es el uso del recurso. Llevémoslos ahora a la capacidad productiva, es decir, determinemos las posibilidades de producción. Si el campesino demora 60 minutos por kilo de carne y va a trabajar una jornada laboral de 8 horas al día,
decir 480 minutos, ¿cuántos kilos de carne podría producir destinando todo su recurso tiempo a la producción de dicho bien? 8. 8. Y si demora 15 minutos en cada kilo de papa, ¿cuántos kilos puede producir por hora? 32 kilos, ¿o no? Por hora, Mm. 4. Y va a trabajar una jornada de 8 horas. Si dedica todo el tiempo a la producción de papas, ¿será capaz de producir? 32. 32 kilos. Análogo para el ganadero. El ganadero produce 3 kilos de carne por hora. En una jornada de 8 horas sería capaz de producir 24. Requiere 10 minutos por kilo de papa, es decir, produce 6 kilos por hora. Si trabaja las 8 horas solo produciendo papas, será capaz de producir 48 kilos. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, entonces con esto podemos trazar o graficar las fronteras de posibilidades de producción de ambos individuos. Como nada nos dicen en contrario, en términos de que va variando el uso del recurso al producir kilos adicionales, no tenemos la otra opción sino que asumir que se trata de fronteras de producción lineales. Si solo tengo 2 puntos de análisis, recuerden cuál es la cantidad mínima y necesaria de puntos para trazar una función lineal. ¿Cuántos puntos son necesarios y suficientes para trazar una función lineal? 2. 2. Ahí tenemos 2 por nuca. 2 digo para el campesino, 2 para el ganadero. Perdón. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Analícenlo y díganme si lo entienden. Díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? Yo por lo menos no, profe. ¿Hay No, algún profe. compañero que tiene dudas? En la representación gráfica de las fronteras de posibilidades de producción de ambos sujetos. Da igual cuál se pone en el eje X y en el eje Y. Perdón, mi niño. Da igual cuál se pone en el eje X y en el eje Y. Absolutamente. Eso depende de ti. No cambian las condiciones. Ya. ¿Por qué puse en el eje X las papas? Porque es la mayor cantidad, nada más que por eso, una cuestión absolutamente arbitraria. Una cuestión arbitraria, reitero. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. No. Ya. Bueno, lo que permite y potencia el comercio son las ventajas comparativas o competitivas. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Vamos a discernir entre lo que son las ventajas absolutas y lo que son las ventajas competitivas o comparativas. Pero aventuren un juicio hasta aquí, y eso tiene que ver con la eficiencia, las ventajas absolutas. Las absolutas tienen que ver con la eficiencia. Solo inspeccionando ocularmente
estas dos representaciones gráficas, las dos fronteras de posibilidad de producción o curvas de transformación, ciertamente ustedes pueden inferir que quién es más eficiente en la producción de papa. ¿Quién es más eficiente en producción de papas? El ganadero, ¿no? Me voy a devolver para que les quede más claro, véanlo aquí. ¿Quién es más eficiente en la producción de papas? El ganadero. ¿Por qué? Porque Que destina menos ocupa tiempo menos en la tiempo producción. van a hacer un kilo. ¿Y por qué se preocupan del tiempo? Porque el recurso limitado. Bien. ¿Quién es más eficiente en la producción de carne? El ganadero también. El ganadero. Bueno, eso tiene que ver con las ventajas absolutas. El que ocupa una menor dotación del recurso en la producción de un bien es quien presenta ventajas absolutas. Y la ventaja absoluta tiene que ver con la eficiencia a la larga. Lean esto. Solo aquí detectamos las ventajas absolutas. Punto. Claramente, inspeccionando los datos nos damos cuenta que en este caso, que en la producción de ambos bienes, el ganadero es más eficiente que el campesino. ¿Por qué? Porque para producir cualquiera de dichos bienes, él emplea una menor dotación del recurso, una menor cantidad del recurso escaso que ellos presentan. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay No, dudas? profe. ¿Perdón? No, profe. Bien, me voy a devolver una. Supongan que no hay comercio. No hay comercio entre estos dos gallos. No interactúan. Sí, el ganadero decide producir 6 kilos de papa al día, ¿cuántos kilos de carne podría producir adicionalmente? 21. 21. Y si no comercia y él quiere aprovechar y explotar los recursos con los que cuenta de día en día, ¿cuántos kilos de papa se tendría que comer al día? Los 6 kilos porque no comerse Los 6 ninguno. kilos. Y no se dejen guiar por el absurdo que significaría cuántos kilos de carne se va a comer. Seguramente no le cae, imposible. Pero ¿cuántos kilos de carne tendría que comerse al día? 21. 21. Si el campesino produce, ya, supongamos que ese punto es ahí, si lo hubiera hecho bien, no está malo. El campesino, estoy diciendo 6 de papas, hora y media, 4 y medio, 8 kilos de papa. 8 kilos de papa, 120 minutos, 2 horas 6. Sí, 8,6 debería ser el punto. Y si el campesino decide producir y comer 8 kilos de papa, adicionalmente, ¿cuánto podría consumir de carne? Producir y consumir. 6 kilos de carne. Listo. Por lo tanto, cada quien satisface, o en este caso, lograría satisfacer sus necesidades según lo que son capaces de producir. ¿Hay dudas? No, profe. Listo, vámonos. Vamos con las ventajas competitivas o comparativas. Estas, las competitivas o comparativas, son las que motivan y detonan el intercambio.
Léanme, bueno, lean esto que ya lo hicieron, que son las ventajas absolutas, pero léanlo, que ya me lo dijeron y bien, pero refuércelo, y además me permite dejar la lámina un par de instantes, cosa que después en el video aparezca. Seguramente tomé otros puntos, no importa, en lo que acabo de explicar yo. ¿Qué es lo que ya me dijeron? Infiriendo esto, hemos detectado que quien presenta ventajas absolutas en la producción de ambos bienes, ¿quién es más eficiente en la producción de ambos bienes? El ganadero. El ganadero. Listo. ¿Hay duda? Y en este caso en particular, en este ejemplo en particular, entonces lo que está ocurriendo es que el ganadero tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. Punto. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, No, pero profesor. ¿qué es lo que ocurre? Lo que nos permite el comercio y lo que fomenta el comercio son las ventajas comparativas o competitivas. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el concepto de costo de oportunidad. ¿Estamos? Si se recuerdan, me devuelvo un instante, miren. Si el campesino está en un punto cualquiera, ese es donde tengo el cursor más o menos, 16 con... Tenía el cursor. Ahí, 16,4. ¿Me sigue o no? Sí, Si quiere producir un kilo de carne más, ¿a cuánto debe renunciar de papas? O véalo aquí en la tabla. Si el campesino decide producir un kilo de carne más, ¿cuántos minutos va a consumir? 60. ¿Cuántos kilos de papa debe dejar de producir entonces? 4. 4. ¿Me siguen o no? El costo de oportunidad de un kilo de carne entonces, ¿son cuántos kilos de papa? 4. 4. Lo que sacrifica, recuerden que el costo de oportunidad es el sacrificio. El ganadero, cuando decide producir un kilo de carne, ¿cuánto sacrifica de papas? Solo 2 6 kilos. 6 kilos, me dijo alguien. A 2 kilos, perdón. Requiere 20 minutos. Y un kilo de papa le insume 10 minutos. ¿A cuántos kilos de papa debe renunciar el ganadero para producir un kilo de carne adicional? 2 kilos. 2 kilos. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Vamos al revés ahora. El campesino, cuando decide producir un kilo de papas, ¿a cuánto renuncia de carne? No se preocupen de la no divisibilidad. Trabajemos en términos ¿Un cuarto de fraccionarios, kilo? no hay problema. ¿Ah? Un cuarto de la ¿Un producción. cuarto de kilo? Un cuarto de kilo de carne. Entiéndame lo que me está diciendo. ¿A cuántos kilos de carne renuncia al producir un kilo de papa más? En 15 minutos, ¿cuántos kilos de carne es capaz de producir? Un cuarto. Ese es el costo de oportunidad. Mientras que el ganadero, ¿a cuánto renuncia de carne al producir un kilo de papa más? Medio kilo. Medio. ¿Quién renuncia más? ¿Al ganadero? El ganadero. ¿Quién es más eficiente en la producción de papas en términos relativos?
¿Quién tiene un menor costo de oportunidad de carne? El campesino. El campesino. Listo. Esa es la ventaja absoluta. Perdón, la ventaja competitiva. Aquí está. Ventaja competitiva o comparativa. Se sustenta en el hecho de ser capaz de producir un bien a un menor costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que es a un menor sacrificio de otro bien. En nuestro ejemplo, lo que acabamos de hacer, cuando el campesino decide producir 1 kilo de carne más, ¿a cuántos kilos de papa renuncia? Eran 60 y 15 minutos, acuérdese. Voy a escribir los numeritos aquí para que se recuerden, cabros. Los tiempos eran 60 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Por lo tanto, cuando el campesino decide producir 1 kilo de carne más, ¿a cuántos kilos de papa renuncia? 4. 4. El campesino, cuando decide producir 1 kilo de papa más, ¿a cuántos kilos de carne renuncia? Un cuarto. El cociente, ¿eh? 60 partido por 15 o 15 partido por 60. 4 o un cuarto, como quiera. Mientras que el ganadero, cuando decide producir 1 kilo de carne más, ¿a cuántos kilos de papa renuncia? A 2 kilos. Y cuando decide producir 1 kilo de papa más, ¿a cuántos kilos de carne renuncia? Medio kilo. Listo. Entonces, si ustedes miran la tabla, al tiro pueden inferir quién tiene ventajas competitivas en la producción de carne, quién renuncia a menos de papa. El ganadero renuncia a 2 kilos menos de papa. No me digáis 2 kilos menos, renuncia a 2 kilos y el otro a 4. Chao. ¿Quién es más Ok. eficiente comparativamente en la producción de carne? ¿Quién tiene el menor costo de oportunidad? El ganadero. El ganadero. ¿Quién es más eficiente comparativamente en la producción de papas? Campesino. ¿Quién renuncia a menos carne? El campesino. El campesino. Si esta economía fuese eficiente, ¿a qué se debiera dedicar el campesino? A la producción Producción de de papa. Y el digo, papas. ganadero. A la producción de carne. Listo. ¿Quién tiene ventajas competitivas en la producción de carne? ¿Quién emplea menor dotación de recursos y a la larga, en este caso, obviamente está renunciando a una menor cantidad del otro bien? El ganadero. El ganadero. Si la economía fuese eficiente, reitero, ¿a qué debiera dedicarse el campesino? ¿Quién tiene las ventajas competitivas en las papas? En la producción de papas. El campesino. Campesino. ¿Quién tiene la ventaja competitiva en la producción de carne? El ganadero. El ganadero. Es imposible que alguien tenga ventajas absolutas y competitivas en todos los bienes. ¿Alguien puede tener ventaja absoluta en la producción de todo? Sí. En nuestro ejemplo, ciertamente el ganadero. Pero en términos comparativos o competitivos, uno va a tener ventaja competitiva en un bien y el otro en el otro bien. Es imposible que tenga ventaja absoluta y competitiva en todo. Imposible. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una consulta.
¿Es lo mismo decir competitivo, ventaja competitiva que ventaja comparativa? Sí, para nuestro Ya. efecto sí. Ya, muchas gracias. Profe, no, disculpe, no me quedó claro por qué es imposible lo que usted dice, tener las dos tipos de ventaja. Por lo que estamos viendo. El que Pero sea se más refiere en este eficiente. ejemplo. Perdón, Se refiere en este ejemplo en general. en general. Pero ¿y si los dos tuvieran las capacitaciones? Entonces, podríamos llegar a que son igual de eficientes en la producción de ambos. Pero cuando tú relativizas, uno va a ser más eficiente en una cosa y el otro en la otra. Zaire es capaz de producir cobre, Chile también. Pero ¿quién tiene ventajas competitivas en la producción de cobre? Chile tiene ventajas absolutas y competitivas. Entre Chile y Zaire, ¿quién es más eficiente en la producción de cobre? ¿Quién renuncia a menos de otras cosas para producir cobre? Chile. Chile. Pero seguramente Zaire, no sé qué bien serán capaces de producir ellos. Hablemos de, no sé, diamante. ¿Quién tiene ventajas competitivas en la producción de diamante? Zaire. Punto. ¿Por qué? Porque allá tienen las minas de carbón, que son ancestrales, por lo tanto existen los diamantes. En nuestro caso no existen. No tenemos minas de diamantes. Allá sí las tienen. Entonces ellos van a tener esa ventaja competitiva, independiente que sea un país más pobre, que sea capaz en términos absolutos de producir menos, ese es otro tema. Pero al comparar, es imposible que se tenga ventajas competitivas en la producción de todos los bienes. En los textiles, Chile, textiles y cobre, Chile, China. Nosotros tenemos ventajas competitivas en cobre, por lo tanto los chinos nos compran el cobre, digo. Por el contrario, los chinos tienen ventajas competitivas en la producción de textiles. Por eso que estamos absolutamente llenos de textiles o productos importados desde China que son del rubro textil. Obvio. Independiente de los términos absolutos. Lo que permite y fomenta el comercio son los términos competitivos o comparativos. Lean esto. Listo, ¿estamos? ¿Niños? Sí, profe. Ya. Lean esto, que es lo que vamos a hacer finalmente. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Pero aquí está formalmente y efectos de que quede la lámina en el video. La estamos dejando allí. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Sí, profe. Hoy, perdón. Ya, entonces tratemos de ocupar el mismo ejemplo. Campesino 320, 636. Me voy a devolver.
A ver, léanme esta lámina en todo caso. Lean la lámina y yo me voy a volver a los monos para que lo veamos. 3.6, no, 3.20, 6.36. De esto no se preocupe, del último párrafo no se preocupe porque es lo que vamos a ejemplificar, pero requiero que veamos los monos. Lo que nos importa es esto. ¿Estamos? Ya me Sí, devuelvo. profe. No tengo los monos ahí, no los tengo. No los tengo, no los tengo. ¿A dónde están las fronteras? Aquí. A ver, déjenme hacer una cosa. No, antes de compartir. Antes de compartir. Tengo que entrarle al PPT. Ya, esto me lo voy a pitear. Y esto lo vamos a agrandar. Ya. Listo. Entonces estamos aquí. ¿Me siguen? Era 3.20. 3.20. 6.36. ¿Y a dónde dejé el anotador? Aquí. Ya. Ya. Listo. 6. El ganadero 6. Dame el lápiz. Ahí. Ya. $6.36 y el otro era 3.20, creo. está quedando con mala memoria, man. 3.20, profe. Sí, pero vamos al ejemplo. Aquí. Esta lámina. No, esta. Si el ganadero... Ya. Ya es que vamos a tener que cambiar el punto del ganadero. Ese fue el punto que vimos delante. Ya. Ahí. Listo, estamos. Ya, esta es la situación inicial. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Miren.
Si no comercian, ¿cuántos kilos de carne se come el campesino? Tres. ¿Y de papa? 20. ¿Perdón? 20. 20. ¿Y el ganadero? ¿Cuánto se come de carne? 6. ¿Y de papa? 36. 36. Listo. ¿Quién es más eficiente en la producción de carne? Y no comercian entre ellos. Cada quien satisface sus propias necesidades. Supongamos que, vean, ¿cuánto es el consumo total de carne? Consumo total de carne. Entre Sin los dos comercio. serían 9 kilos, ¿o no? Sí. Consumo total de papas. 56. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Ya. Supongamos, estos son los puntos iniciales. Vamos a poner 0. 0. ¿Quién es más eficiente en la producción de carne? ¿Quién tenía ventajas competitivas en la producción de carne? El ganadero. No escuché. El ganadero. El ganadero. Supongamos que produce 1 kilo más. Nos movemos. ¿Dónde me quedó el lápiz? Hacia aquí. Guácale mi pulsito. Ya. El ganadero que está inicialmente produciendo 6 kilos de carne se va a 7. Ese es el punto 1. Aquí produce 7. ¿Me siguen? Y renuncia, y ahí voy a tener que extenderlo, a 2 kilos de papa entonces. Termina produciendo 34. Se mueve en ese sentido. ¿Me sigue o no? Niños. Sí, profe. Ya. Como vamos a suponer que siguen consumiendo la misma cantidad, esto en el punto 0, en el punto 1. Cantidad total de carne, 9. Eso lo fijo en este caso. Es análogo si lo hiciéramos para las papas, da lo mismo. Bueno, como este va a producir 1 kilo de carne más y van a comerciar, el campesino va a producir 1 kilo de carne menos. Este se va a mover a este punto 1, en el cual termina produciendo 2 kilos de carne y 24 kilos de papa. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Listo. Fíjense lo que pasó. ¿Qué pasa con la producción total de carne? ¿Cómo es en el estado 0 y el estado 1? El total de esta economía. ¿Son iguales? Iguales. Pero ¿qué pasa con las papas? ¿Cuánto se termina produciendo en total? Este produce 24, este produce 34. ¿Cuánto es el total? 54.
No, estoy loco. 58. 58. Listo. Por lo tanto, ¿qué podría pasar aquí? El ganadero le dice, te vendo el kilo de carne. ¿Me están siguiendo, no? Ambos quieren consumir la misma carne. El campesino al inicio comía 3 kilitos de carne, ahora solo produce 2. Va a tener que comprarle 1 kilo de carne al ganadero. El ganadero le dice, te la vendo, ni un problema. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Sí. Si se dan cuenta, ¿qué podría ocurrir? Si el campesino decide darle por el kilo de carne adicional al ganadero 2 kilos de papa, ¿cuánto termina consumiendo el ganadero de carne? 36. No, de carne. Ah, El ganadero vende 1 kilo, por lo tanto, ¿cuánto consume él? 6, 6. ¿Y cuántos de papa? 36, No, Los 34. 38 si le cambia 1 kilo de carne por 4 de papa. Que sería como lo que están arriesgando cada uno. piensen, pues cabros, ya. Está bien, alguien dijo lo correcto, pero explíquemelo bien, pues. El campesino le dice, te compro el kilo de carne y te pago 2 kilos de papa. ¿Cómo queda el ganadero? Que con igual, 2 kilos de papa adicional a El los kilos que había ganadero, producido. el ganadero, cabro, de 36 se movió a 34, vende el kilo de carne y el campesino le paga en 2 kilos de papa. ¿Cómo queda el ganadero? Con los 36. Queda igual. ¿Y qué pasa con el campesino? ¿Cuántos kilos de carne termina comiendo? 3, ¿Y cuántos kilos de papa? 22. 22. ¿Hay alguien que gana? campesino no, ¿Y el ganadero cómo quedó? queda igual. 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 ¿Este intercambio sería favorable o no para la sociedad? No. ¿Cómo no? O sea, para un lado de la sociedad sí, Para pero la sociedad es el todo. entonces sí. Sí. Si el campesino buena gente o poco avispado le dice, te pago 4 kilos de papa por tu kilo de carne, ¿cómo queda el campesino? Igual. Igual. ¿Y el ganadero? Gana 2 kilos de papa. Gana 2 kilos de papa. Consume los mismos 6 kilos de carne, pero 38 kilos de papa. ¿Cómo termina el ganadero? Con un beneficio, ¿Y el campesino? queda igual. ¿La sociedad como un todo? Gana. ¿Aló, amor? Perdón, niños. ¿Aló? Sí, pero me quedan 3 minutos. ¿Qué pasó? Ya, pero dame un minuto. Ya, chao. Ya, chao. Perdón. ¿Qué me dijiste, niño? Perdón. La sociedad gana. La sociedad gana. Y si el campesino buena gente le dice, te pago 3 kilos de papa por tu kilo de carne, ¿qué pasa con ambos? Ambos terminan consumiendo la misma cantidad de carne, pero ¿cuántos kilos más de papa cada uno? Uno más cada uno. 1 kilo más cada uno. Por lo tanto, el intercambio beneficiaría o no. En cualquiera de los 3 casos. ¿Eh? Sí. Sí, Sí, en los 3 casos. en los 3 casos siempre el intercambio terminaría por beneficiar. Y ese es el corolario de esta cosa. Lo que hay que tratar de discernir ahora es, si usted quiere, cuál es el precio del kilo de carne
¿Entre qué valores se va a mover entonces? Entre 2 y 4 kilos de papa. Sí, correcto. Mientras ese kilo de carne esté valorado entre 2 y 4 kilos de papa, la sociedad termina mejor, si es que hay intercambio. ¿Hay dudas? Ahora, si el campesino, perdón, si el ganadero, piensen, el ganadero produjo el kilo más de carne. ¿Me siguen o no? Niños, produjo Sí, el profe. kilo más de papa, perdón, de carne, lo quiere vender al campesino y le cobra 8 kilos de papa, ¿el campesino se lo va a comprar? No. Jamás, No. jamás. Y si se lo cobra por 1 kilo, el ganadero, 1 kilo de papa, el ganadero se verá tentado a entregarlo, Tampoco se lo da. tampoco. ¿Cuál tiene que ser el rango medido en términos del kilo de papa? Mientras el precio del kilo de carne esté entre 2 kilos de papa y 4 kilos de papa, el beneficio, perdón, el intercambio va a beneficiar el comercio. ¿Y por qué? Porque propende al bienestar. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? O sea, lo Oh, óptimo profesor. sería que estuviera con el rango de cada uno. No te entendí. Entre el rango de cada uno sería que estuviera el precio óptimo, Sí, digamos. entre lo que están dispuestos a recibir en un caso y a pagar en el otro. Porque aquí estábamos, ojo, si lo hiciéramos para las papas sería absolutamente equivalente, ¿ah? Pero ahí los precios van a estar entre 1,5 y 1. Pero eso analícelo. Entonces, ¿hay dudas? Nada, profe. Estamos bien. Muy bien, profe. Ahí están. ¿Cómo podrían irse distribuyendo y a qué precio estarían dispuestos a pagar los kilitos adicionales? Ahí está. Y piensen ustedes en una economía, ya en una economía real, un país. Si ese país, piensen en cualquier país, en cualquiera, por ahora, China, Estados Unidos incluido. Si los países cierran las barreras al comercio internacional, aprovechan las ventajas del intercambio, ¿creen ustedes? Sí. ¿Las aprovechan? No, No, no. no la No. deberían aprovechar. Piensen en algún país cualquiera, incluido China. China hoy día es más eficiente en la producción de absolutamente todos los bienes de una economía, como por ejemplo el cobre, uno de los tantos bienes. No. No. Si China se cerrara al comercio internacional, tendría que dedicarse a todo su desarrollo de infraestructura e inmobiliario con cobre propio. Pero China hoy día es más eficiente que Chile en la producción de cobre. No. No. Por lo tanto, ¿se podría desarrollar tan rápidamente como lo hace? No. 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 Entonces, cuidado. Bien. Pero esto tiene que ver con lo que veíamos delante de las libertades. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, No, profe, niños? todo claro. Ya, hasta aquí llegamos hoy día, hemos terminado la unidad 1, el viernes partimos con la unidad 2. Chao niños, cuídense. Chao, Sí, profe. profe. Chao, profe. Cuídate. Que tenga buen día. Vean los Cuida, materiales profe. que hay dispuestos en el U virtual. Chao.